Continuando con el programa, a continuación, el doctor Reinaldo Moralejo. Bueno, buenos días a todos y a todas. La ponencia que vamos a presentar con el licenciado Diego Gobo se titula La construcción del paisaje visual a través del movimiento en el sitio Inca El Xincal de Quimeville, Londres, Catamarca, Argentina. Este trabajo se basa en estudios previos que venimos realizando en el Xincal, Catamarca, noroeste argentino, vinculados con el análisis de su organización espacial. En diferentes oportunidades nos hemos preocupado por explorar el paisaje visual del sitio a partir del Capacñán o Camino del Inca. Para ello, hemos recurrido a los sistemas de información geográfica, entendiendo que se trata de herramientas de exploración virtual que nos permiten relacionar y modelar diferentes aspectos o variables del paisaje. ¿En qué lugares eran más probables que las personas interactuaran? Aún buscando respuestas a estas preguntas y ávidos a la hora de pensar en la multiplicidad de paisajes a través de los sistemas de información geográfica, decidimos combinar dos estudios intrasitio, la movilidad y la visibilidad, teniendo en cuenta los siguientes interrogantes. ¿Existe alguna relación entre la disposición arquitectónica del sitio y la distribución del movimiento de la visibilidad dentro de este? ¿El espacio del Xincal estaba organizado en términos de movilidad y visibilidad? Entonces, pasamos ahora a las hipótesis con las que veníamos trabajando. Por un lado, la distribución edilicia y la topografía, organización espacial en su conjunto, regulan la estructuración de la movilidad y la visibilidad humana a través del paisaje. La relación arquitectónica entre muros y accesos organiza el espacio en términos de movimiento. La escenificación en ciertos espacios o estructuras está vinculada con el patrón de movilidad y visibilidad pensado y diseñado para cualquier espacio urbano. Y por último, el movimiento influye en la construcción social del paisaje visual de un lugar determinado. En cuanto al marco teórico, creemos que toda sociedad humana modela su entorno y su idiosincrasia a partir de usos, costumbres, creencias, conocimientos y valores con los que se reconoce para vivir y convivir. Ese conjunto de objetos y conocimientos, en gran medida heredados, le dan forma a la materialidad espacial, espacialidad, y a la memoria colectiva que serán el testimonio de nuestro pasado y nuestro presente. La cuestión radica en cómo comprender esta relación entre los humanos y las cosas que nos rodean. Entonces surge un concepto interesante como el de Landscape Affordance, tomado por de Llovera y que remite al concepto de affordance acuñado por Gibson de la psicología ecológica. El mismo se refiere a todas las posibilidades de acción que están latentes en cualquier entorno, que son mensurables e independientes de la capacidad del individuo para reconocerlas, aunque directamente relacionadas con el actor y sus capacidades para la toma de decisiones. Es decir, las posibilidades dependen del entorno, pero también del actor. Algunos de los elementos que dan forma a estas posibilidades, como la topografía, se pueden analizar independientemente de los actores porque tienen, en cierta medida, características universales, que luego afectarán la acción de la sociedad que estemos investigando. Sin embargo, al mismo tiempo, una vez en interacción con el individuo, el papel de estas variables entra en vinculación con la sociedad que las experimenta y, por lo tanto, con la evidencia material de la movilidad y la visibilidad identificable arqueológicamente. Esto quiere decir que estas variables, junto con el trasfondo cultural de los actores, dan forma a los patrones de movilidad y visibilidad observados y, por lo tanto, a cómo el material se distribuye espacialmente. Creemos entonces que el movimiento y la visibilidad humana son factores íntimamente relacionados y comprender su complejidad es importante no solo por las consecuencias económicas implícitas, sino también para comprender el desarrollo de diversos aspectos sociales como la identidad, la territorialidad, la tecnología, la complejidad política e incluso la desigualdad social. Entonces, bueno, como objetivo central de esta ponencia, nos proponemos analizar esta relación que existe entre la visibilidad y la movilidad dentro del sitio incaico, el Xincal de Quimeville, entendiendo, bueno, como ya dijimos, a la movilidad, esta capacidad de moverse, ¿no?, a través del paisaje y al paisaje visual como una representación
¿sí?, que tiene que ver con una configuración espacial determinada. Para ubicarnos, el sitio El Xincal de Quimivil lo tenemos aquí, ¿sí?, en el centro oeste de la provincia de Catamarca, noroeste argentino. Es una zona bastante retirada de lo que es el centro del Tahuantinsuyo, ¿no? Estamos en el Collasuyu. Aquí podemos ubicarlo en relación a todo el mapa del Tahuantinsuyo. Y bueno, se trata de un sitio cuyas investigaciones ya se vienen dando desde el principio del siglo XX. Desde la década del 80, junto al doctor Rodolfo Raffino, bueno, se ha dado un sinfín de trabajos de investigación que, bueno, siempre hemos ahondado en distintas tareas vinculadas con el análisis espacial. Hoy en día, aplicando los sistemas de información geográfica. Bueno, como para que puedan ver, es un sitio considerado Nuevo Cusco, por Raffino, el doctor Raffino y el doctor Ian Farrington. Tenemos aquí una plaza inca, tenemos el Uxnu, dos cerros ceremoniales aterrazados. La foto está tomada desde el cerro terrazado occidental. Aquí tenemos el cerro terrazado oriental. Una serie de canchas y con callancas en los alrededores del sitio. Y bueno, y el Capacñán que cruza en este sector. Eso más o menos como para que tengan una idea, para los que no conocen el Xincal. Es un sitio muy importante para la provincia de Catamarca, un sitio que se puede visitar, ¿sí? Y bueno, hay todo un plan de manejo del sitio, hay una puesta en valor desde el año, bueno, que comenzó con Raffino y se revalorizó entre el 2013 y 2015. Bueno, es importante, bueno, también el considerar un plano del sitio donde, bueno, esto se ha ido mejorando a través de las diferentes investigaciones y, como decíamos recién, gracias al uso de la tecnología LIDAR, nos permitió mapear nuevas estructuras que no las teníamos reconocidas en el campo y otras nuevas que no se conocían debido a la vegetación, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, perdón. Aquí tenemos la Plaza Inca, el Uxnu, la foto fue tomada, la anterior fue tomada desde aquí, un cerro terrazado, el otro, y una serie de canchas y las callancas en los alrededores del sitio. Aquí tenemos el Capacñán. Bueno, la idea es presentar una propuesta de trabajo en base a el software SIG, Sistemas de Información Geográfica, en particular el ArcGIS, el 10.2, donde gracias a una serie de herramientas que nos permiten estos sistemas de información geográfica, empezamos a analizar la movilidad y la visibilidad dentro del sitio. Una movilidad y una visibilidad que hay que entenderla como algo teórico, ¿no? Es potencial, pero que responde a muchos de los interrogantes que ya veníamos teniendo bueno, al recorrer el sitio, ¿no? Al recorrer el espacio in situ. Por supuesto que estos estudios están vinculados con cuestiones tanto físicas como culturales, que no todo puede ser medible, eso hay que entenderlo. Algo que nos tiene que dar claro de esto es que hay aspectos que los SIG no pueden cuantificar, ¿no? Como por ejemplo hay emociones que no se pueden cuantificar y eso es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta en un análisis intrasitio. Por eso, sí, sin embargo, la movilidad y la visibilidad muy importantes ambas a la hora de entender un espacio, ¿sí? Intrasitio, bueno, sí se pueden hacer desde los sistemas de información geográfica, por eso quisimos ahondar en esta metodología. Pero sin dejar de lado que hay cuestiones tanto físicas como culturales que siempre pueden ir mejorando este tipo de estudios. Primero vamos a trabajar con el análisis de movilidad. Aquí le presentamos brevemente lo que es la metodología de análisis, ¿sí? Esta es la metodología implementada desde el principio, desde el comienzo hasta el final de lo que fue todo el trabajo con el software de sistemas de información geográfica. En principio, hay que tener en cuenta lo siguiente: partimos de la base, partimos de un plano, ¿sí? Y partimos de la información LIDAR, no sé si se alcanza a ver el puntito verde, bueno, donde de eso ya en base a distintas herramientas, ¿sí? Acá dentro de este esquema, de esta metodología, se despliegan todo un conjunto de herramientas de los sistemas de información geográfica que permiten elaborar mapas, superficies raster, superficies de información, que es información para nosotros,
que nos permiten entender el paisaje de una manera determinada, como ahora vamos a ver en algunas imágenes. Lo primero que les queremos presentar es el MDT, el modelo digital del terreno, generado a partir del LIDAR. No sé si la imagen es muy buena, pero bueno. Esto es el modelo digital del terreno con una resolución de 20 centímetros. Imagínense lo que es trabajar con 20 centímetros de resolución a partir de la nube de puntos generada con un vuelo LIDAR que se hizo en el año 2016. Entonces, fíjense el detalle que tenemos de las estructuras. Y esto, bueno, era algo que queríamos, era superador en cuanto a la información con la que contábamos antes. Nosotros los estudios previos los veníamos haciendo con una resolución de entre 15 y 30 metros, de 30 a 15 metros de resolución, y ahora estamos trabajando con 20 centímetros. Entonces ya eso es un salto bastante en cualitativo muy importante. Dentro de este MDT fue importante trabajar con empezar a mapear todo lo que son arroyos, quebradas, las cárcavas, que son grandes zanjas que están afectando el sitio, y por supuesto todas las estructuras, entre eso también las estructuras arqueológicas, los caminos y accesos, ¿sí? Ya de esta manera uno puede empezar a generar diferentes superficies. Estos son vectores, algunas son información vectorial y otras información raster, como el caso de las pendientes. Esta información vectorial se puede transformar en información raster, que es a partir de la cual los sistemas de información geográfica permiten empezar a generar superficies de fricción. Cuando hablamos de superficies de fricción, son superficies de costo, superficies por las cuales el movimiento puede ir en un sentido o puede ir en otro. Recuerden que estamos con el análisis de movilidad. Bueno, acá le presentamos lo que es la fricción 1, la tenemos arriba, fricción 1, donde se caracterizan las estructuras, los caminos y los accesos, arroyos y quebradas. La fricción 2 es un mapa dependiente, ¿sí? Hay una función en este software que te permite generar un mapa de pendientes clasificadas de acuerdo a las diferentes alturas. Bien. Y por supuesto hay otra función que es el weighted overlay, que nos permite generar una fricción, un mapa de costo que reúne justamente las características anteriores y por sobre el cual después vamos a hacer todos los análisis de movilidad. Esto básicamente para mostrarlo, después si queremos podemos charlarlo, tiene que ver con la herramienta que nos permite realizar la fricción 3, que la tenemos aquí. Bien. Aquí tenemos el mapa de fricción 3, donde justamente sobre donde ya tenemos las pendientes, donde tenemos todos los cursos de agua, todos los accesos, el capacniano, camino principal y todas las estructuras implantadas dentro del mapa. Entonces ya con eso podemos elaborar un mapa de movilidad a través de dos herramientas fundamentales. Las herramientas fundamentales con las que hemos trabajado, por un lado es el cost distance y por otro lado es el cost path. El cost distance lo que nos permite, ustedes pueden ver el plano del sitio y una serie de áreas buffer, podríamos decir, con diferentes colores. Eso lo que está implicando es, desde cada punto, nosotros lo que tuvimos que hacer es, para hacer una movilidad interna, es considerar las distintas estructuras, 18 estructuras en total, y ver entre sí cómo se comunicaban. Para eso, previo a hacer este análisis, hay que hacer un cost distance que nos permite generar desde cada punto, ¿sí? Desde el punto de una estructura, el punto de otra, y así de los 18, nos permite generar una superficie de costo acumulado para todo el sitio, para todo el área de trabajo. Y con eso pudimos generar después, con la otra herramienta que es CostPath, una asociada con la otra, un mapa de caminos óptimos para lo que es el sitio, el Xincal, desde este sector. Eso tuvimos que hacerlo con cada una de las 18 estructuras que habíamos considerado. Por lo tanto, acá le estoy mostrando desde un sector, ¿sí? O sea, cada sector implicaba un cost distance y un cost path. Y aquí tenemos un mapa donde justamente se lograron 306 caminos óptimos. ¿Qué quiere decir? Que son todos los caminos, toda la movilidad interna dentro del sitio de Xincal, que a partir del mapa, digamos, del modelo digital del terreno, se identifica como caminos óptimos, caminos potenciales dentro del sitio y que se vinculan todas las estructuras, todos los espacios internos, ¿sí? Por eso vamos a tener un puntito rojo aquí, tenemos otro aquí, aquí. En total son 306 caminos óptimos. Esto se puede ver de otra manera, por ejemplo, un mapa de densidad de caminos, donde tenemos los sectores que son más y menos caminados.
¿Esto qué nos está marcando? En principio, nosotros podemos ver todo lo que está en rojo, ¿no? Lo que es densidad alta, son los sectores más caminados. Los que están en amarillo, los intermedios, y los que están en verde, los sectores menos caminados. Entonces, bueno, nos empezó a llamar mucho la atención, por ejemplo, este sector detrás del Uxnu, acá tenemos el Uxnu, la entrada al Uxnu es hacia el oeste, tenemos este sector hacia el este, ¿no? El sector oriental de la plaza, donde no registra sectores que sean potencialmente, ¿no? Teóricamente, de movilidad, de desplazamiento dentro del sitio. Pero sí sectores muy importantes de desplazamiento, como es el ascenso a este cerro terrazado, este sector vinculado con el camino del Inca y vinculado con uno de los sectores, de uno de los espacios que están considerados como cancha-templo dentro del sitio, y también la importancia de este sector vinculado con son antiguos trabajos que ya venía realizando el doctor Rafino en una de las callancas del sitio el Xincan. Entonces, bueno, ya esos son como los primeros resultados que empezamos a obtener de este primer análisis de movilidad. Por supuesto que podemos seguir avanzando en esto y tener a la movilidad le podemos sumar la velocidad, ¿no? Hay una función, que es la hiking function de Tobler, donde uno puede introducir una fórmula de la velocidad, ¿sí? Que se basa en estos 5 km por hora, que puede ser totalmente modificable, ¿sí? Dentro del programa, del software, y se genera justamente una superficie raster de velocidad, donde tenemos la velocidad para todo el sitio del Xincan. Fíjense que ustedes ven, van desde velocidades de baja velocidad hasta 5,04 km por hora. Eso se combina con los caminos óptimos. Entonces nosotros lo que nos tuvimos fue un mapa de caminos óptimos con todas las velocidades de cada camino. O sea, los 306 caminos óptimos que veíamos hoy, con la velocidad para cada uno de ellos en base al raster de velocidad que habíamos generado anteriormente. Lo interesante de esto, que al someterlo a un análisis más estadístico, nos dio, la distribución de las distancias dentro del sitio se mantienen acorde a una curva normal, lo que quiere decir que podemos encontrar tantas distancias lejos como cerca, distribuidas a lo largo del sitio. Pero no fue lo mismo en cuanto a la velocidad. Era claro que había sectores que la velocidad se distribuía de una manera distinta en un sector en relación a otro. Por lo tanto, eso se puede ver claramente en este gráfico, ¿sí? Donde ya la curva es asimétrica, y si hacemos un test estadístico vinculado con esto, también nos da que hay una diferencia significativa en la distribución de las velocidades. Por lo tanto, algo que se podía ver en el mapa también se puede ver claramente en estos gráficos. Y aquí tenemos otra forma de representarlo que tiene que ver con las velocidades del sitio de acuerdo a cada estructura, que eso tiene que ver en relación a los caminos que veíamos hoy, ¿sí? Y a los que van entrando y saliendo de cada estructura. Es lo mismo que teníamos hoy, pero visto de otra manera. Entonces tenemos velocidades, fíjense que las principales velocidades se van a distribuir en este sector, ¿sí? La velocidad más alta. Sin embargo, los sectores como Casa del Jefe ya es velocidad media, y las canchas que están hacia el norte del sitio y hacia el sur-oeste, lo mismo. Bien, es lógico que acá aparezca en color rojo porque son los sectores de mayor pendiente, por lo tanto, es lógico encontrar que la velocidad sea menor. Bueno, eso en cuanto al análisis de movilidad, desplazamiento dentro del sitio. También nos interesó empezar a trabajar con el análisis de visibilidad, ¿no? Como dijimos hoy, entendiendo la visibilidad como una representación visual que se genera a partir de una configuración determinada, y teniendo en cuenta que siempre vamos a encontrar diferentes formas de poder destacar o de ocultar, exhibir u ocultar aspectos de un sitio determinado. Ahí, bueno, nos remitimos a la bibliografía de Criado Boado, que han trabajado en España mucho estos temas. Acá hay algo interesante, en principio. La herramienta que nos permitió trabajar con la visibilidad es la herramienta Viewshed, ¿no? Muy conocida, cuencas visuales dentro de un sistema de información geográfica. Pero ustedes pensemos que teníamos un camino. No hay forma de generar la visibilidad de un camino porque la visibilidad, el Viewshed funciona a partir de un punto de observador, ¿no? Con una altura determinada. Yo estoy de aquí mirando, pongo mi altura, 1,70, y de ahí todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver
a un entorno determinado. Eso funciona así, pero en el caso de un camino no se puede hacer sin antes generar puntos. El camino fue transformado en puntos, porque era un punto cada tantos metros. Ahí es donde está la elección del investigador. Nosotros optamos por hacer un punto cada 10 metros. Entonces, de todos los caminos óptimos, generamos puntos. En total, 12.228 puntos. Por lo tanto, íbamos a tener 12.228 cuencas visuales. Imagínense, eso llevó cerca de 22 horas la computadora trabajando. No paró en ningún momento para poder generar toda esta acumulación de cuencas visuales, que no es nada más y nada menos que una cuenca visual acumulada. Como se puede ver en el gráfico, bueno, tenemos lo que se ve desde un punto, lo que se ve desde otro, la combinación en rojo es lo que se ve desde un punto y desde el otro. Bien, esto funciona más o menos de esta manera, ¿no? Como desde un punto uno tiene todo lo que se puede ver en rojo, lo que no se puede ver en color verde, y así con cada punto del camino. En total tenemos, se generaron 12.228 puntos, o sea, 12.228 cuencas visuales. Esto nos resume la metodología de visibilidad. Acá fue importante porque algo nuevo que ya no lo habíamos trabajado anteriormente, introducir las estructuras en 3D. Fueron modeladas con el ArcSen del ArcMap y después llevadas al SketchUp, y eso nos permitió modelar las estructuras, porque eso es un elemento importante, las alturas de los muros, a la hora de condicionar justamente la visibilidad. Entonces, le vamos a presentar lo que es el modelo digital de superficie con los techitos. No sé si se puede ver acá los techitos, bueno, ya el sitio modelado, la callanca con el techo. Esto se hizo siguiendo la bibliografía de Margulis, de Raffino y de Kendall, una reconstrucción teórica de cómo podrían haber sido las estructuras. Virtual, ¿no es cierto? Por supuesto. Bien, una serie de imágenes como para que puedan ver el sitio en 3 dimensiones. Y tenemos el mapa de visibilidad acumulada, que como decíamos anteriormente, tenemos un camino, por ejemplo, un camino óptimo que va desde Lushnu hasta la casa del jefe, ese camino de tantos metros dividido en puntos cada 10 metros. De cada punto tenemos una visibilidad. El conjunto nos da este mapa de visibilidad acumulada. Si lo llevamos a la totalidad de 12.228 puntos, vamos a tener la visibilidad acumulada para todo el sitio, para ese conjunto de puntos, ¿sí? Que nuestra elección era hacerlo a través de caminos óptimos. Y ahí tenemos un mapa, aquí tenemos toda la visibilidad clasificada en alta, media y baja para todo el sitio. La alta en color rojo, son los lugares más visibles, de visibilidad media en amarillo, de visibilidad baja en color verde. Donde, bueno, empezamos a destacar una serie de aspectos vinculados con lo que es la plaza, lo que se presentaba como un lugar de alta movilidad, sobre todo en este sector, no es así en cuanto a la visibilidad, más bien una visibilidad baja. Eso nos llamó mucho la atención porque no era una de las hipótesis que teníamos en principio. Refuta un poco la hipótesis que habíamos manejado. Y después, bueno, la importancia de las canchas, Casa del Jefe y estas canchas, donde, bueno, se mantiene la visibilidad baja. Y, bueno, por supuesto, este sector, donde está el Cerro de las Colcas y el Cerro Terrazado Occidental, con alta visibilidad, bueno, dada también la pendiente y la importancia en cuanto a lo sagrado para el sitio. Bueno, en cuanto a comentarios finales, la importancia de este estudio radica no solo en la generación de un modelo de exploración del paisaje basado en el entrecruzamiento de determinadas variables, sino también, dada la escasez de estudios de visibilidad sobre caminos óptimos, en la posibilidad de poder replicarlo a cualquier rasgo prolongado y continuo del paisaje, murallas en un sitio arqueológico, andenes, terrazas de cultivo, etc. Estos análisis basados en herramientas SIG, COSDistan, COSPAT y Viewshed, como para resumir las 3 herramientas principales con las que estuvimos trabajando, nos han permitido explorar el movimiento de la visibilidad intrasitio del Xincal de Quimivil. Hemos visto cómo la distribución edilicia y la topografía del sitio juegan un papel clave en la estructuración de la movilidad y visibilidad humana. Es decir, la espacialidad incaica, que estaba pautada bajo determinados cánones políticos y religiosos, materializados en el paisaje, permitió organizar y regular el movimiento de la visibilidad a través del espacio. Esto se puede ver en la escenificación del complejo Plaza Ushnu, en el rol privativo de las residencias tipo canchas y en la relación Sinchihuasi-Plaza. Por otro lado, se puede ver la existencia de un flujo de mayor velocidad en dirección a la Plaza Inca, uno de los espacios de mayor representación del poder que tenían los incas. Los caminos más veloces van hacia el Ushnu y hacia la plaza, mientras que aquellos que se alejan de la centralidad de la plaza tienden a ser más lentos. También hemos observado que existe una relación inversamente proporcional
entre la mayor densidad de caminos y la mayor visibilidad. Es decir, los sectores con mayor cantidad de caminos óptimos no son los sectores, como en el caso de la plaza que les comentábamos hoy, no son los sectores que registran mayor visibilidad. Si esto lo comparamos con estudios publicados anteriormente, existe una diferencia entre la estrategia de exhibición-ocultación generada desde el Capacnián y la estrategia generada desde los desplazamientos internos que hemos visto en este caso. En cuanto a este tipo de estudios, si bien la superficie de costo de viaje incorpora determinadas variables al movimiento y la visibilidad, reconocemos que sigue siendo una abstracción del mundo real. Esto puede mejorarse en el futuro con la incorporación de nuevas variables, tipo de terreno, vegetación, presencia de áreas que son atractivas o de evitación, hitos históricos en el paisaje, factores climáticos, etc., que permitan hacernos más preguntas acerca de cómo el movimiento y la visibilidad humana podría estar relacionada con las cosas humanas y no humanas que componen el paisaje a lo largo de un recorrido, viaje o desplazamiento. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Por favor, levanten la mano. Buenos días. Con respecto a la última exposición, quisiera saber si ustedes consideran extrapolar la información que tienen con análisis visual de cuencas o de cuencas visuales con sintaxis espacial también para el monumento, dado que el monumento tiene estructuras definidas y bueno, hay un manejo espacial de esto, ¿no? En relación a el manejo visual dentro de intrasitio, considero que el análisis de sintaxis espacial es muy relevante en cuanto a disposición arquitectónica. No sé si ustedes han considerado esta metodología. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el tema de la sintaxis espacial la estamos empezando a trabajar. De hecho, bueno, en el último task que se hizo en Ecuador estuvimos presentando también un poco el tema de la accesibilidad, ¿no? La sintaxis espacial entendida como accesibilidad, ¿no? La posibilidad de acceder a un lugar determinado, eso se consideró, ¿sí? Pero bueno, también tenemos en cuenta que tenemos que seguir trabajando en la sintaxis de cada estructura, ¿sí? Eso está hecho, pero falta avanzar. En este caso analizamos el sitio considerando, digamos, la capacidad de moverse dentro del sitio, pero los puntos dentro de en cada estructura, sin ahondar en el interior de una estructura, sino tomamos como el sitio como eje. Yo creo que después uno puede, a medida que va avanzando en los desplazamientos, ir de lo más general a lo más particular, ¿no? Como el caso que planteabas hoy recién, ¿no? De cómo ir analizando el tema de las casas o dentro de lo que es una manzana, una casa, y dentro de una casa diferentes sectores. Yo creo que vamos en ese camino. Por eso, algo que no podíamos realizarlo anteriormente porque no teníamos la información del líder, ahora trabajar con 20 centímetros de resolución es algo totalmente único. Entonces, eso nos permite empezar a indagar a nivel intrasitio. Y a futuro también queremos meternos ya dentro de cada cancha, por decirlo de algún modo. No sé si respondí la... Y después, otra cosa, me preguntaste el tema de visibilidad. Total. Sí, el tema de la visibilidad tiene algo interesante en cuanto, por ejemplo, nosotros acá lo que podíamos ver es la visibilidad generada desde caminos óptimos, que no quiere decir que sea la visibilidad, hay que entenderlo así, la visibilidad teórica potencial generada desde los caminos óptimos, que son también teórico-potenciales generados a través del software, que no quiere decir que sea la posibilidad total de toda la plaza. Seguramente la plaza en eventos festivos, en momentos festivos, si uno tuviese que hacer un análisis para ver un momento así,
tiene que estar pensando en que la gente estaba distribuida por diferentes sectores, entonces los puntos de los visores van a estar quizás arriba de los cerros, en los alrededores de la plaza, ya cambia la ubicación y eso seguramente nos va a dar un resultado distinto, ¿sí? Pero no, está muy buena tu apreciación.